a mí me gustaría a partir de aquí hacer un ejercicio de traducción, si te parece, sobre lo que implica estas experiencias ucranianas como caja de Pandora. Perfecto. Y si quieres, ya con ello vamos entrando al apartado de casi conclusiones, ¿no? Desde la óptica española. Es decir, todo eso que está ocurriendo en Ucrania y que es esencial prestarle atención, cómo nos afecta a nosotros desde una perspectiva, te diría casi de Departamento de Seguridad Nacional, es decir, desde una perspectiva holística, no solamente militar, ni, como bien comentabas, ¿no? ni solo de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, sino también de protección de infraestructuras críticas, de seguridad privada. Pues me parece, si te parece, lo hacemos así, yo creo que queda redondo. Fenomenal, porque fíjate, precisamente el Departamento de Seguridad Nacional publicó, como bien sabes, un informe demoledor, sorprendente, en julio de este año. Y que ha pasado desapercibido. Es acojonante eso. Sí, sí, sí. Porque es un informe que además, a toda la gente con la que lo he comentado, básicamente coincidimos en lo mismo. No esperábamos unas conclusiones tan duras, tan claras, de en qué situación estamos. Y el Departamento de Seguridad Nacional, concretamente en el eje 5, que sé que más me interesa por lo que estamos desarrollando nosotros, pues estamos en una línea absolutamente parecida. Hablando de mitigación, hablando de que ahora mismo los recursos de defensa pues corren un riesgo permanente de quedarse atrás de la evolución de la amenaza y de una serie de factores. Por no entrar mucho en detalle sobre el informe, creo que lo suyo es recomendar a los oyentes a que lo lean en detalle. Es un trabajo absolutamente excepcional. Yo la verdad es que lo devoré apenas supe de su existencia, lo devoré lo más profundo y rápidamente posible, porque encima nos ponía, a mí me transmitió mucha tranquilidad, porque demostraba que quien tiene el deber de vigilancia estaba vigilando. Y lo digo tal cual. Porque es que solo, insisto, me remito a las palabras, a ese famoso, bueno, para mí famoso eje 5. Pero hay una cuestión, y esto me hace conectar, por una parte, con el síndrome de Port Arthur, pero trasladado a caja de Pandora. Esto es, la enorme diferencia que hay entre la guerra de Ucrania y todos los demás conflictos pasados y presentes donde tienen presencia los drones, ya sea desde las zonas chungas del narco mexicano o ahora ecuatoriano o peruano, en Birmania o en Siria, tal, es que por las políticas de las redes sociales, los vídeos de uso de los drones comerciales son constantes en Twitter, en Facebook, en YouTube, etcétera, y hay que decirlo, saltándose las reglas de censura de cada una de esas redes sociales. Hay vídeos que ya no rozan, sino que superan los márgenes de la obscenidad cuando se ve cuando un dron mata a un infante, por ejemplo, ruso. A mí eso me parece mal, me parece innecesario. Yo puedo comprender que los ucranianos que están en una guerra de supervivencia pues lo vean bien, que les parezca bien que se ha acabado con la vida de un enemigo y lo que usted quiera. No voy a censurarles. Sí censuro y critico a la persona que desde el cómodo sillón de su casa o desde la barra del bar en Francia, Italia o España se ríe o hace comentarios simpáticos de un vídeo donde se ve a una persona que puede tener 18 o 40 años, un dron le ha tirado una granada y lo ha matado. Y se ve. Es que eso, recordemos que eso estaba prohibido que se viera en redes sociales. Bueno, Es que, a ver, estamos volviendo al circo romano. Es un literalmente. espectáculo sangriento. Pero además terrible y que a mí la verdad, en un sentido de estética elemental y ética elemental, me perturba profundamente. Porque, coño, los que hemos visto lo que le hace un explosivo al cuerpo de una persona, ver esas imágenes en vídeo y con una musiquita electrónica, a mí me enerva muchísimo. Pero tú fíjate, más allá de la musiquita, lo más importante es el ejemplo reiterado, que ya se ha normalizado. Que va un dron y primero toma inteligencia, como esas imágenes de principios de la guerra cuando se veían esas grúas perfectas colgando en el cielo, dando inteligencia en tiempo completamente real para que con total tranquilidad pararan y luego devastaran una columna de blindados, acercándose hacia donde fuera, ¿no?
Luego esas imágenes de drones ya letalizados lanzando cargas letales. Ha ocurrido tantas veces, hay tantas miles y miles de vídeos y de eventos que además no es, ha pasado esto, no. Observe usted, señor o señora, cómo ha pasado esto, que claro, el ejemplo hace mucho que pasó la barrera de lo innegable. Estoy absolutamente convencido de que en determinadas cabezas ya se ha sembrado la semilla de yo también puedo. Es que los vídeos de drones, ataques con drones comerciales en Siria se cuentan con los dedos de una mano o poco más, ¿vale? Porque hay que irse a Dailymotion, porque ha habido muy pocos, porque ellos mismos, claro, como era que tú fíjate, es que eran los canales de vídeo del Daesh o demás grupos de rebanacuellos que hay que ayudarles a que en sus ideas de martirio, ¿no? Pues esas personas, claro, es que ese material multimedia era muy difícil que llegara al gran público, porque para eso estaban los servicios de gestión de información, para que eso no ocurriera, ¿no? Pero aquí es que no pasa eso, esas imágenes llegan. Pero después tú fíjate, alguien que coja un cuchillo, la intifada de los cuchillos que tampoco duró en Israel, o esos momentos que ha habido en Francia, que tiene una reacción inmediata. Se ponen suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en la calle que cada vez hacen más improbable un éxito de un ataque con cuchillo. O el caso de, por ejemplo, alquilar una furgoneta y lanzarla contra algo. Bueno, esa persona sabe que lo más probable es que salga muerta. Sin embargo, con drones ocurre dos cosas. Primero, está observando vídeos que ve el efecto demoledor y no hay otro, decir, efecto considerable se queda muy corto. Es que tú ves que un dron ha reventado un carro de combate, ha reventado un blindado, ha hecho huir a gente. Seguro que tenéis en la cabeza esa imagen de un dron siguiendo a un infante ruso aterrorizado, corriendo, pegando un tiro hacia arriba, seguir corriendo, de pura impotencia de que le sigue el dron, ¿no? O de tipos que están durmiendo o lo que fuera y que sin previo aviso reciben ese ataque. Pero es que no solo está esa imagen de que se puede, sino de que se puede y puedes salir bien parado del ataque. O sea, un ataque suicida, hay un componente de este tema, casi debes hablar, bueno, y sin casi debes hablar tú más que yo, hay un componente, de deseo de muerte en algunos casos. Pero en otros no es deseo de muerte, sino ausencia de alternativas. Un terrorista que desea hacer ese daño y que no tiene otra posibilidad de hacerlo, que no tiene acceso a elementos letales, que no tiene preparación para montar un atentado y salir indemne de él o lo que fuera, y bueno, pues estampa una furgoneta. Pero oye, si resulta que puede acceder a estas tecnologías y aquí sumamos un segundo factor, que se va a facilitar mucho el acceso a material letal, tenemos el ejemplo, tenemos la tecnología, tenemos el problema. Porque aquí no lo digo yo, aquí lo dicen Interpol y Europol. Se acerca una ola de material letal, armas y explosivos a Europa. Y sobre todo en el comunicado de Europol de julio dicen esta situación se va a agravar conforme una vez se alcance un alto el fuego. Partes importantes de Ucrania han sido sembradas de explosivo, que es aquí el material que nos interesa en relación a los drones. De mil maneras, minas, bloques de blindaje reactivo, munición sin explotar. Hubo un momento tremendo cuando parecía que iba a caer Kiev, donde se repartieron, recuérdalo, armas y explosivos. O sea, cuidado, no tengo motivos para desconfiar del esfuerzo que hace de vigilancia el Estado ucraniano de esos materiales. Pero es que el Estado ucraniano está en un proceso de supervivencia. No puede garantizar, no tiene capacidad para garantizar que lo que ha quedado sembrado por ahí, una parte no acabe en los mercados negros. Fíjate, es duro lo que voy a decir, pero imaginemos cuando llegue el alto el fuego, millones de personas en la ruina que se han quedado sin nada y pero que sí saben, por ejemplo, cómo desactivar un explosivo, algunos de ellos, ¿no? Y que acceden a ese explosivo y que sus chavales pasan hambre o no tienen calefacción en el invierno de 2023, pero que pueden vender ese explosivo. ¿Tú qué crees que va a pasar en algunos casos? Y luego el endurecimiento moral que supone toda guerra. Claro.
Pero claro, lo que ocurre en este aspecto concretamente, pase lo que pase, porque puede ocurrir de 1000 maneras. O sea, es que Prigozhin, el líder de Wagner, lo ha dicho, ha llamado a todos los aliados y simpatizantes de Rusia a atentar contra intereses de la OTAN a lo largo de toda Europa. La frontera con Ucrania son más de 2.700 kilómetros más las otras vías de entrada. Es que vamos a una situación que con bastantes probabilidades va a dejar pequeña lo que ocurrió tras las guerras balcánicas. Entonces, si se tiene acceso al explosivo, como va a haber, como no ocurría a lo largo de todo este siglo, si se tiene acceso al ejemplo, y recordemos lo que hemos comentado al principio, la barrera de entrada no es trivial, pero hay material de sobra para aprender. Y una cosa que no he comentado, la totalidad de los componentes de los drones comerciales, primero, no están bajo tratados de no proliferación, son lo que llamamos ITAR free, y en segundo lugar, a día de hoy siguen siendo transparentes para las aduanas europeas. Si sumas todas estas combinaciones, distintos grupos, por una parte de terroristas del signo que sea, o también y no digo no solo salafistas, por el ejemplo que acabo de dar de Prigozhin, sino también de criminales, por ejemplo, de narcos, esas capacidades les están esperando. Entonces, asumir, es que fíjate, ya hemos vivido esta mierda y lo califico así porque es que no encuentro otra forma de calificarlo. Ocurre lo que ocurre en Siria durante años y ¿cuál es la reacción exactamente? Bueno, pues básicamente yo diría que no se reaccionó a la altura de la amenaza en su momento. Lo que pasa es que el factor suerte influyó y no ha pasado nada de momento. Pero esta vez la cosa ha sido muchísimo más grave todavía, ha tenido mucho más impacto y sobre todo impacto en las imaginaciones. Entonces, estamos ya en un momento en el que, bueno, lo bueno es que leyendo informes como el del Departamento de Seguridad Nacional, sabemos que sí hay conciencia de la cuestión y a partir de aquí hay que ver los tiempos de reacción. Ahí ya sí que no me atrevo a decir nada, porque hay sistemas de defensa contra esta amenaza. Hay que explicar una cosa un poco dura. Una parte de los sistemas de defensa contra drones están pensados contra el despistado o el imbécil. O sea, contra una persona que hace el tontito con su DJI Mavic o lo que fuera, volando encima de, yo qué sé, una procesión. Es un peligro brutal. O sea, tú imagínate que pierde el control, se estampa, hiere a alguien, se produce el pánico, la que puede llegar a montar. ¿Vale? Pues contra eso hay sistemas. Pero esos sistemas no están pensados contra alguien que sabe que existen esos sistemas y que se va a proteger contra ellos. Y es que ese conocimiento ya está disponible, ya existe. Y a partir de aquí pues vienen los interrogantes y la incertidumbre de futuro. No me quiero poner catastrofista, porque afortunadamente no ha ocurrido nada en Europa Occidental, y lo siento, particularmente en España. Digo lo siento porque pues tengo esa prioridad de preocuparme primero por mi país. Pero en este caso, asumir que no va a ocurrir me parece muy arriesgado y me gustaría saber qué te parece a ti este asunto en concreto. Bueno, es que son unos ingredientes inquietantes, o sea, todo lo que estabas comentando, porque hay una disponibilidad de tecnologías, hay una posibilidad de acceso no remota geográficamente. Empieza a detectarse un cambio en los modos de actuar, podríamos decir, entre comillas, ¿no? En la doctrina de actores no estatales para incorporar este tipo de tecnologías, que no es un tema menor, ¿eh? Porque me acuerdo, ¿no? En su día, en la época que se hablaba de terrorismo con armas químicas y demás, a ver, es que la barrera de entrada al empleo de ese tipo de armas era elevadísima. Y Claro. al final el terrorista es pragmático. Es decir, si puede atentar con armas de fuego o con cuchillos, que el explosivo es mucho más espectacular, pero hay que saber fabricar explosivos. Y ya no digamos emplear armas químicas o biológicas, con lo cual al final ahí se aplica criterio de practicidad, ¿no? Pero es que por todo lo que estás comentando es una cuestión de tiempo, o sea, que llegue y que ya está llegando, ¿no? Una generación de personas que están habituadas a trabajar con esta tecnología o que consideran que es factible, o sea, el aprender, el dotarse
de ella y luego pues los resultados que están a la vista por todo lo que está comentando de esa proliferación de imágenes, ¿no? En la guerra de Ucrania ya teníamos anticipos también en lo que había pasado en Siria e Irak, pero que como comentabas, ¿no? Era al final muy del ecosistema yihadista. De Nagorno-Karabaj también había habido algunas imágenes, pero es que Ucrania es la gran eclosión de este problema. O sea, no, coincido plenamente contigo. Ahora la cuestión es, en esta carrera, ¿quién va a llevar ventaja? Si va a ser el agresor o van a ser las agencias de seguridad en sentido amplio, también incluyendo las de defensa, para pasar de documentos estratégicos a capacidades efectivas que permitan mitigar, ¿no? Como comentabas también. Es decir, una protección absoluta, pues en esta vida lo normal es que no sea posible, pero en lo posible reducir